Éxodo capítulo 14. El título de este capítulo es Israel cruza el mar rojo. Israel, ya iba a decir Ismael. Israel es para ver si estaban despiertos todavía. Israel cruza el mar rojo. Y creo que este capítulo también es muy importante también para nosotros como cristianos. Me gusta este capítulo también porque he encontrado algunas cosas que nosotros como cristianos debemos de mantener, y lo vamos a observar a la medida que nosotros atravesamos este capítulo. Pero vamos a comenzar, y la primera parte consta del versículo 1 al 14, que es la persecución de Israel. La persecución de Israel. Y vamos a comenzar con el versículo del 1 al 4, que primeramente vamos a ver la dirección de Dios para Israel. Y vamos a comenzar a leer del versículo número 1. Y dice así, de Éxodo capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, estamos observando que en el capítulo pasado se estaban haciendo los preparativos para que Israel saliera ¿de dónde? De Egipto, es lo que habíamos visto. Y Egipto es símbolo de qué? Del mundo, ¿verdad? Representa lo que es el mundo para nosotros como cristianos. Y ahora Israel sale de Egipto. Pero aquí cuando nosotros observamos la palabra en el versículo 2 que dice, den la vuelta. Aquí la palabra, el significado de la palabra original, claro, está muy claro aquí, es de regresar, hacer una vuelta en U. Y cuando tú observas esta palabra, den vuelta, siempre te recuerda a qué en nuestros días, al sistema de navegación que tenemos en nuestros vehículos, ¿no lo crees? Aquí observamos que los israelitas tenían el mejor sistema de navegación para no errar en su viaje a través del desierto. Es muy importante que nosotros también como cristianos tengamos nuestro sistema de navegación. Y claro, somos nosotros dirigidos ¿por quién? Por Dios. Así como Israel está dirigido por Dios. Ahora aquí Dios les dice que regresen, y no solamente eso, pero también que acampen. Regresar y acampar. Y lo interesante es de que cuando nosotros observamos en un mapa, y aquí podemos nosotros ver un mapa, bueno, prácticamente son dos mapas, y ver cómo era el viaje de Israel en esa trayectoria en el Éxodo, estaba surgiendo. Esta era la tercera vez que Dios le dice que acamparan. Y claro, era una secuencia. Y ahora Él dice que acampen en Pi-Hairot. Ahora, lo interesante de estos significados de las palabras es que Pi-Hairot significa que es una desembocadura de canales. Y si tú ves en el mapa, puedes ver un poquito más claro lo que el significado de esta palabra Pi-Hairot es. Y no solamente eso, pero también cuando nosotros vemos la palabra Migdol. La palabra Migdol quiere decir una torre. Y es como si fuera una torre de ¿qué? De vigilancia. En aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, en el sistema o en el, si pudiera decir así, en el ambiente militar, una torre era donde ellos podían que vigilar. Era una torre, o lo que se puede decir también una atalaya.
Y más aún cuando dice Baal Zephón, se dice que era el dios del norte en cuanto a los cananeos. Pero es interesante y mantengamos esas definiciones en nuestra mente. Ahora, no solamente eso, pero dice, acamparéis junto al mar. Aquí Dios está preparando una emboscada para el faraón. Aquí Dios le dijo a Moisés que guiara a Israel por un camino que parecía no tener sentido. Parecía sin sentido porque Dios haría que fuera glorificado en Faraón a través de ello. Quizás si uno en aquellos tiempos, una persona dentro de ese pueblo supiera realmente dónde estaba localizado todos estos lugares, diría, estamos en el lugar incorrecto. Pero vemos que aquí Dios está dando la dirección. Ahora en el versículo 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso es lo que el faraón va a decir acerca del pueblo. Me gusta cómo dice la Biblia de las Américas, que dice así, y te lo voy a leer, dice así, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso es lo que nosotros observamos que el faraón pensaría, que Israel se sentiría confundido y también perdido. Y a veces nosotros también, el enemigo piensa que nosotros estamos vagando, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en las cosas de Dios, el enemigo piensa que nosotros estamos confundidos, que estamos perdidos. Y cuando tú vienes con tu amigo, con tu amiga o cualquier persona que tú conoces que no es cristiana, y tú le dices, ¿sabes qué? Ahora yo soy una nueva persona, ya no hago más, he sido cambiado por Dios. ¿Y qué te dice la persona? Ya está confundido, ¿verdad? Ya le lavaron el cerebro. Ya está perdiéndose, desaprovechando lo que le dice el mundo, la vida loca, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos que lo hicieron así. Ahora, la segunda parte, el segundo segmento del versículo 5 al 9, ya vimos lo que Dios dijo a Moisés y todo lo que iba a acontecer. Y a veces me pregunto, ¿por qué Dios tenía que decirles a Moisés todo lo que iba a acontecer? Sería hermoso para nosotros también, ¿verdad? Que me dijera, ¿sabes qué, Josué? Mira, va a pasar esto. Yo podría tener la mejor fotografía. Y dice, eso sí me gusta mucho, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios está dirigiendo a Moisés. Y puede suceder cuando el Señor pone en tu corazón y te da dirección de la misma manera. Pero ahora vamos a ver lo que es la persecución de Israel y cómo acontece. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Ya me imagino, ya se nos está yendo la gente, ¿verdad? Se nos van. Y dice en la segunda parte del versículo 4, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Perdón, versículo 5. Y el corazón del faraón y de sus siervos
se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aquí ya están pensando entre ellos mismos: hey, estamos dejándolos ir, y a lo mejor me imagino, ¿y quién nos...? Quizás a lo mejor los siervos, ¿y ahora quién va a hacer el trabajo? ¿Verdad? Estaban más preocupados ellos por eso, quizás. Pero vemos aquí también que el faraón estaba haciéndose esa pregunta. Aquí observamos que el enemigo no se está dando por vencido. El faraón no dijo: oh, pues ya se fueron, vamos a agarrar a otras personas, o vamos a continuar. No, él no se da por vencido. A pesar de ver el poder de Dios. ¿Y saben dónde los pudo ver él? En las plagas, ¿no lo crees? ¿Se acuerdan? Esas 10 plagas y la última, que fue la más, pues si podría decirlo así, la más pesada, la más dura. Y vemos que aún así el faraón no se daba por vencido. Versículo 6 dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Aquí la palabra ungir, o aquí dice unció, no quiere decir que es ungir, eso no es, sino que él realmente preparó su carro. Ese es el significado. Se estaban alistando. Versículo 7 dice: y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. 600 carros escogidos. Versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. Ahora, aquí estamos observando ¿cuántos carros escogidos? 600. Son bastantes. Son bastantes. Ahora, en aquellos tiempos, el faraón aquí tenía los mejores recursos militares. Realmente ese faraón estaba dotado, tenía un recurso militar poderoso. Pero también en aquellos tiempos los carros eran la tecnología militar más sofisticada. Y fíjense, Israel no tenía nada, excepto que los hijos de Israel, como dice aquí en el versículo 8, habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. Ahora, la idea detrás de estas palabras, con mano poderosa, nos da a entender la idea de una rebelión en contra de la autoridad. No es de que tenían armas como los egipcios, pero vemos también en Primera de Reyes 11, 26 y 27 un ejemplo como Jeroboam también se alzó, o como dice, alzó su mano contra el rey. Y tú lo puedes leer más adelante como ejemplo, cómo es que también con mano él se rebeló. Ahora, la naturaleza rebelde de Israel era buena cuando estaba en contra del faraón y en contra de todo lo que representaba. Eso era una rebeldía, si pudiera decirlo así, buena. Pero era mala cuando estaba en contra de Jehová, en contra de Moisés y todo lo que representaba. Ahora, el problema de la mayoría de los rebeldes es que aquellos que se rebelan en contra de las cosas equivocadas. Ahora sí que, como dicen por ahí, un rebelde sin causa, ¿verdad? Versículo 9 dice así: siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando juntos al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y claro, pues ellos iban a caballo, ¿verdad? Iban más rápidos que las personas caminando. Imagínense, qué difícil para Israel
de salir. Ahora, no salieron, ¿se acuerdan?, con las manos vacías. Ellos salieron con dinerito, ¿verdad? Con monederos llenos, con bolsas llenas. Y no solamente eso, pero pónganse a pensar, también los hijos chicos también. Y podemos ver cómo es que ellos atravesaron esa parte del desierto caminando. Y a veces de la misma manera para nosotros, cuando nosotros salimos de Egipto, llevamos nuestras familias de la misma manera. Y aquí dice en el versículo 9, siguiéndolos pues, ¿quiénes? Los egipcios. Ahora, vamos a observar aquí, y hay una analogía de esto en cuanto a la vida espiritual, y es importante que nosotros tomemos nota. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente. Cuando nosotros, y quiero que pongas tu mente desde el primer momento que tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador. Y yo quiero que ahorita recuerdes ese momento. Fueron quizás 5 años, 10 años, 20 años, o meses, o días, o horas, o minutos. Pero ¿sabes qué? Satanás no nos dejará ir fácilmente. O pensamos que una vez que hemos dejado su reino, estamos hablando del reino de Satanás, él se olvida de nosotros diciendo, bueno, pues ya está con Dios, pues vámonos, vamos a otro lugar. No lo es así. Y de la misma manera como el faraón siguió a Israel, Satanás nos persigue intentando atraparnos como mínimo en la frontera de sus dominios, con la esperanza de ¿qué? De destruirnos. Él llega hasta la línea donde él ya no puede pasar, pero hace hasta lo último para poder destruirnos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero ¿sabes qué? En el versículo 10 al 12 vamos a ver la reacción de Israel ante la persecución egipcia. Y creo que es importante que nosotros, de la misma manera, podamos observar su reacción y qué es lo que hacen ellos para aprender de esto. Y dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ello, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los hijos de Israel? Aquí está claro. ¿Temieron a quién? Al faraón, en gran manera. Y clamaron a Jehová. Aquí cuando dice temieron en gran manera, bueno, pues había una razón para Israel de temer, ¿no? Y de la misma manera, cuando nosotros ya empezamos a andar en las cosas de Dios, el enemigo está atrás de nosotros y viene ese miedo también en nosotros. Ellos podían ver a los ejércitos, ya no es el faraón, ya son ejércitos. Y de la misma manera, Satanás va a intentar con todo para acechar nuestra vida. Y estaban ellos a un lado del Mar Rojo. Y al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar. Es como si te tuvieran esquinado, ¿verdad? Como dicen por ahí. Ahora, Dios dirigió a Israel a lo que parecía ser una trampa, si nosotros podemos pensarlo humanamente.
No había manera de escapar, excepto el camino por el cual habían llegado, y el ejército egipcio lo estaba bloqueando. Tú estás viendo una salida y ves que el enemigo ya está en esa salida y ya no hay manera de salir. Si nosotros podemos hablar humanamente, ellos podrían fácilmente vencer a los israelitas. ¿No lo crees? Ponte a pensar, ellos estaban en carros, tenían armas, los israelitas estaban desarmados y peor, cansados, con hijos y todas las cosas que traían. No había manera de poder ponerse contra ese ejército. Ya estaban amoreados. Pero cuando dice aquí, hijos de Israel que clamaron a quién, a Jehová. Ahora aquí Israel hizo que lo correcto. Clamaron a Jehová. Y dices, bueno, es una buena manera de solucionar las cosas. Clamando a Jehová. E hicieron lo correcto. Cuando nosotros nos encontramos en lugares peligrosos y sin salidas fáciles de encontrar, así como el pueblo de Israel, nosotros debemos ¿de qué? De clamar. Eso lo hicieron correctamente. ¿No lo crees? No fueron con Moisés y Moisés, ¿qué sigue, no? Ellos clamaron a Dios. Ahora fíjate lo que dice Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahora, el pánico de la gente es difícil de evadir. Al pensar en sus circunstancias, no hay modo de evadirlo. El pánico siempre va a estar ahí. Al versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pónganse a pensar aquí. Primeramente los israelitas querían salir de Egipto y ahora están diciendo, no queremos morir ahora en Egipto. Y aquí se están quejando ¿con quién? Con Moisés. ¿Por qué? Porque él los sacó de Egipto, ¿verdad? Como podemos pensar. Quizás si estuviéramos dentro de lo que es el pueblo de Israel. Pero aquí vimos que su clamor a Jehová tenía sentido. Ahora observamos que sus palabras hacia Moisés reflejaban ¿qué? Poca fe y una falta de confianza a Dios. Y eso pasa siempre con nosotros como cristianos. ¿Qué hacemos cuando hay una situación difícil en nuestra vida? Clamamos a Dios. Es lo primero que viene a tu mente. Dios, ayúdame en esto. ¿Verdad? Y es bueno. Pero entonces comenzamos a tener quejas y dar las quejas. Y vemos que también estamos en falta de fe. Y una falta de ¿qué? De confianza en Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando tú vienes y oras a Dios, y entonces sales quizás y comienzas a vivir otra vez tu vida, y todavía está esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios? Ahora Moisés aquí no dijo o hizo nada que pudiera soportar dicha acusación. Aún así, los hijos de Israel pensaban de esta manera. Él no empezó a decir, sí, pero comenzar a lidiar con ellos. Y aquí en el versículo 11, cuando dice, no había sepulcros en Egipto, ellos se estaban burlando y en un tono sarcástico, ya que en Egipto se dice que 3/4 de su tierra disponible
están para cementerios. O sea que tenían un buen lugar para pedazos de tierra, ¿verdad? No era como cuando venden hoy por los pedacitos de tierra, ¿no? Y apenas si estás apretadito, ¿verdad? Pero ahí tenían un buen lugar, 3/4 de tierra disponibles. Y vemos aquí la manera sarcástica como el pueblo de Israel estaba hablando con Moisés. Y así es, así pasa. Y aquí vemos, creo ya comenzando su experiencia de Moisés como líder, empezando a ver y experimentar esas quejas y cómo el pueblo se quejaba. Y también en el versículo 12 cuando dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios. Ahora Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto y ya estaban las quejas, ya estaban comenzando a distorsionar el pasado, pensando que era mejor para ellos estar en Egipto que estar fuera de él. Y eso a veces pasa con nosotros. Cuando nosotros vemos que vienen ya más problemas intensos, tú dices, ¿sabes qué? La iglesia no es para mí, o esto no es, yo no fui diseñado para estas cosas, o comienzas a pensar tu vida pasada en lo que tú estabas haciendo y puedes aún concluir erróneamente diciendo, estaba mejor allá en el mundo que ahorita, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 13 y 14 vamos a ver proclamación de Moisés para Israel. Ya observamos que el pueblo se está quejando. Moisés se mantiene callado, no haciendo nada, pero ahora vamos a ver lo que sucede. Versículo 13 dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Me gusta y subraya el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a repetirlo todos juntos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Importante, muy importante. Ahora observemos el versículo 13 que dice, no temáis. Yo pienso que Moisés estando ahí ve, no solamente escucha las voces de quejas, pero también ve los rostros de cada persona. Imagínense las mujeres, los niños, aún más los hombres que se están quejando. Vemos ahí un pueblo que está en pánico. Es por eso que él comienza diciendo, no temas, no temas. En este punto Moisés no sabía cómo Dios le ayudaría. Póngase a pensar. Moisés no tiene la respuesta de todo esto. Pero él confía en Dios. Todo lo que él sabía era que Dios ciertamente que les ayudaría. Y ponte a pensar, todas esas 10 plagas, cómo Moisés, él solamente ha estado obedeciendo hasta ese punto. Pero ¿sabes qué? Como líder, Dios está viendo cómo Dios se mueve en todo esto. ¿No lo crees? Qué hermoso es. Y creo que como líderes también nosotros debemos de mantenernos de esa manera. No temáis, dice así. Moisés sabía que él estaba en una mala situación, la cual Dios tenía que interceder. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos más inclinación en confiar en Él. ¿Y sabes qué? A veces nosotros vemos nuestros problemas, nuestras situaciones tan grandes, que nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Y es ahí cuando dices, solamente Dios puede hacer algo. ¿Por qué? Porque ves que es algo en tu propio pensamiento, que es algo imposible.
Y es cuando tú dices, Señor, aquí está. Un problema chico, tú puedes decir, bueno, puedo manejarlo todavía. Pero cuando tú llegas a un punto que dices, ya no sé cómo va a pasar, es cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios. No solamente dice, no temáis, ahora dice, estad firmes. En el versículo 3, en la segunda parte. Aquí Moisés le dijo al pueblo de Israel que se detuviera. Y esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. Importante, esta es la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. Y veamos y aprendamos de esto. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas y no nosotros mismos. Observa, dice, escucha esto, dice, la desesperación te arrojará al piso, la cual te impedirá que te levantes. Si tú te desesperas, es lo que va a suceder. El miedo te dirá que te retires. Y eso es lo que va a suceder. Si entra miedo en ti, te alejas. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. Y cuando tú lo haces, entonces erramos en eso. La presunción te dirá que te arrojes al mar rojo antes que sea partido en dos. Pónganse a pensar todo esto. Y si el pueblo de Israel se hubiera arrojado al mar antes que se hubiera partido, ya estuvieran muchos ahogados, ¿no? O si se arrojaran y cuando el mar se estuviera partiendo, ¡pum!, se da un trancazo ahí en la tierra, ¿eh? Pero vemos que nosotros, aquí dice, estad firmes, y es importante. Estemos firmes y no solamente eso, pero que tranquilos, mientras que el Señor revela su plan en nosotros. Es muy importante. Si tú estás en una situación difícil, dos cosas aprendemos aquí. ¿Qué son? Debemos de estar firmes y estar tranquilos. El Señor está en control. El versículo 3, en la tercera parte, dice, ved la salvación que Jehová hará. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Y nosotros como cristianos debemos de tener esa perspectiva. No sabemos qué va a pasar, pero van a haber buenos resultados. ¿No lo crees? Y creo que es bueno que nosotros tengamos esa perspectiva. Si tú tienes un problema, una situación, es más, cambiar quizás tu actitud. De no estar ahí tronándote los dedos, sino solamente decir, ahora sí voy a ver cómo es que Dios va a solucionar esto, ¿verdad? Y estoy intrigado y a la misma vez emocionado cómo es que Dios va a manejar todas estas cosas. Porque en mi mente, en mi corazón, no puedo pensar. Pero cuando yo veo la obra de Dios en mi problema, en mi situación, vemos cómo Dios estaba orquestando todo. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Y también cuando dice que Jehová peleará por vosotros. Aquí la palabra salvación es utilizada aquí en el sentido literal de salvar una vida o de tener victoria en lugar de derrota en una guerra. De manera que en el Antiguo Testamento continúa hacia adelante y la palabra salvación va tomando más un sentido espiritual y menos un sentido que material. Fíjate lo que dice Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así, aunque los hebreos no estuvieran conscientes del contraste entre los dos significados, ahí estaba la salvación. Versículo 3, en la última parte, dice,
nunca más para siempre los veréis. Aquí la idea detrás de esto implica mucho más que lo que se ve a primera vista. Moisés quizás habló en términos de eternidad, como también en los términos de su tiempo presente. Es Jehová, hermanos, el que pelea por nosotros. No debemos de olvidarlos. Debemos de nosotros mantener este versículo en nuestras mentes. No trates de pelear por ti mismo, porque entonces vas a perder. Vas a perder, y mucho. Ahora, del versículo 15 al 18, en la segunda parte, del 15 al 31, vamos a ver que Dios dirige a Israel, ¿para qué? Para cruzar el Mar Rojo. Y ahora sí, del versículo 15 al 18, vamos a ver la instrucción en acción. Y dice así el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, aquí es una pregunta también interesante. Si te das cuenta, Israel clamó a Dios. Y si aquí está la pregunta, ¿por qué clamas a mí? Estoy pensando que a lo mejor Moisés estaba ante el pueblo lleno de fe. ¡Hey, no teman, guys! Estén firmes, Dios está en control. Y se va a decir, ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¡Hey! No, también está en la misma situación. ¿Eh? Pero ahí estaba como líder. Y creo que como líderes también a veces pasa con nosotros. Tú estás ahí en el pueblo, ¡hey, échale ganas! Y tantas cosas. Pero dices, ¡ay, Señor, qué va a pasar! ¿No? Estás en la misma situación. Y quizás estaba también en una desesperada oración. Pero esto era bueno porque Moisés debía demostrar confianza ante la nación. ¿Para qué? Para incitar su fe. Eso es bueno. Pero aquí dice, hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para activarnos, para movernos también. Versículo 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Es muy importante estas cosas que veamos, no solamente como líderes, pero también como cristianos. Aquí Dios está dando instrucción, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora, estas eran las instrucciones sencillas, las cuales se conectarían con un poderoso milagro. De la misma manera, el milagro más grande de salvación ocurre con estos sencillos actos de nuestra parte, como nosotros como cristianos. Ahora, pensando en este versículo, en cuanto a la vara de Moisés, esta no ejecutó el milagro. Así que nosotros nos salvamos por lo que hacemos, sino que estamos conectados a través del milagro de salvación de Dios. No nos salvamos por lo que hacemos, ¿verdad? No hay salvación por lo que hacemos, sino solamente es una conexión. Ni Moisés ni su vara podían ser un instrumento efectivo en la obra de la cual solamente pudiera ser realizada por la omnipotencia de Dios. Pero era necesario de que Él apareciera, de modo que obtuviera crédito ante los ojos de los israelitas, para que ellos pudieran ver que Dios había elegido a Moisés como un instrumento solamente, ¿verdad? Para que a Moisés no se le fuera el orgullo y dice, yo con la vara dividí el mar rojo, ¿verdad? Solamente fue un instrumento. Versículo 17 dice así, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón
cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahora, observando esto, Dios aún no todavía terminaba de contestar la pregunta del Faraón. ¿Se acuerdan de la pregunta en Éxodo capítulo 5, cuando el Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Y hasta la fecha, a lo mejor todavía, en los tiempos del Faraón todavía estaba con esa pregunta, ¿verdad? Su corazón estaba duro, pero Dios usó el milagro de partir el mar para hablar a Egipto de la manera que Él hablaría a Israel. Ahora, del versículo 19 al 20, vamos a ver que Dios aparta a los egipcios de Israel. Ahora, estamos viendo que todos estos acontecimientos, todos estos eventos, el faraón ha estado viendo desde las plagas. Y vamos a ver ahorita cómo Dios aparta a los egipcios de Israel, algo que también es, si podría decirlo así, fuera de lo que es normal para nosotros como humanos. Fíjate lo que dice el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20 dice así. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea que había una muralla y una columna que los dividía. Ahora aquí cuando dice el ángel de Dios se apartó e iba en pos de ellos, Dios envió a una comisión especial, el ángel y la columna de nube. ¿Se acuerdan de la columna de nube que estaba en Éxodo capítulo 13? Ahora es como una barrera entre Israel y el ejército egipcio. Aquí Dios protegió a Israel del ataque egipcio mientras se hacía un camino a través del Mar Rojo. Y aquí observamos, hermanos, en este versículo lo mucho que Dios hace para protegernos. Dios quiere protegernos cuando estamos en las manos de Dios. ¿De qué? ¿De qué nos va a proteger? De los ataques del enemigo. En veces sentimos que estamos abrumados debido a un ataque espiritual, ¿verdad? Cuando tú estás siendo atacado espiritualmente, estás en opresión. Pero no podríamos saber cómo sería si Dios se retirara o retirara su protección. Imagínense. Y debemos de mantenernos en Dios. Dejarnos que Dios haga el trabajo. Versículo 20 en la primera parte, cuando dice que iba entre el campamento de los egipcios y de Israel. Los egipcios no lo sabían, pero la misma columna que previno su persecución en pos de Israel también protegió sus vidas, al menos por ese momento. ¿Te das cuenta? Estaba esa barrera, no podían pasar. ¿Qué hubieran podido hacer? Bueno, pues ya estamos divididos, regresemos, ¿no? Dejemos Israel de perseguir, pero no fue así. Si se hubieran sometido al Señor, quien bloqueó su camino con su presencia, ellos hubieran sido librados de la destrucción postrera. Si realmente ellos hubieran decidido eso. En la segunda parte del versículo 20, cuando dice que era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. La columna era una fuente de tinieblas, y observemos esto, es muy importante. Una fuente de tinieblas para los egipcios y una fuente de luz para Israel. Y este es un ejemplo gráfico de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona y también puede ser tinieblas para otra. Interesante, ¿verdad? Ahora en el versículo 21 al 22, Israel cruza
sin peligro. Y dice así, y versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Es importante ver esto, cómo es que el mar y cómo la arena fue seca, ¿no? A veces hubiéramos pensado, bueno, pues tuvieron que caminar por ese lugar enlodado, ¿no? Y dice así, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora aquí en el versículo 21, en la primera parte dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Otros pasajes como en Éxodo 13, 18 y 15, 14, identifican a este cuerpo de aguas como el Mar Rojo. Ahora no se sabe exactamente dónde estaba ese lugar y cuál es su ubicación geográfica, pero esto es cierto debido a que un área de cómo cambiaría después de una temporada de inundación o sequía. Si sabemos que había lo suficiente agua para atrapar a los israelitas, la cual después ahogó los egipcios. Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, pues eso no sucedió porque ese lugar llega un tiempo que el agua baja bastante, ¿verdad? Y entonces la gente puede atravesar. ¿Se dan cuenta? Aquí el versículo dice que caminaron ¿en qué? En seco. Y hay muchos que estudian y dicen, no. Lo que pasa es que ellos pudieron atravesar porque bajó el agua, ¿no? Y a veces hay otros, bueno, pues a veces no me puedo preguntar cómo los egipcios se ahogaron, siendo que el agua estaba baja también, ¿verdad? Y podemos pensar de esa manera. Pero vemos aquí que solamente Dios pudo hacerlo. Ahora en el versículo 22, en la última parte cuando dice, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Fíjate lo que dice el Salmo 77 del 16 al 20. Y aquí nos da más detalle de la descripción de lo que sucedió en ese tiempo. Fíjate, te lo voy a leer, Salmo 77, 16 al 20. Y dice así, las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio de tus centellas. Tu estruendo, retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Y eso es lo que sucedió. Es interesante, versículo 23 al 28. Ahora Dios trastorna al ejército egipcio y son ahogados. Y vamos a ver la triste realidad de lo que pasó con los egipcios. Versículo 23 dice así, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés
extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, ¿cuántos? Ni uno. Ni uno quedó. Aquí cuando dice quitó las ruedas de sus carros, ¿verdad? A veces uno cuando lee eso, pues a lo mejor les quitó las ruedas ahí, pum, ¿no? No. Pero podemos pensar que a lo mejor las ruedas se atascaron en la tierra, en la arena, que estaban ahí en medio. O pueden haber sido quizás, se han de haber caído, no sé. Pero sucedió algo con esas ruedas. Y vemos que ahí los soldados se quedaron inmóviles. Se quedaron deshabilitados. Y aquí observamos que el hecho de que sus ruedas fueran atascadas o removidas sin posibilidad de continuar con la persecución, estamos viendo que Dios obró milagrosamente por el lado de los israelitas en contra de los egipcios. Aquí estamos observando que dice que Dios trastornó el campamento de los egipcios hasta que Israel hubo cruzado por el Mar Rojo. Hasta entonces Él permitió que el ejército egipcio continuara su persecución a través de las aguas partidas. Muchos sabemos de cuando se dividió el agua y los soldados entraron y se ahogaron, ¿verdad? Pero no habíamos observado cómo Dios deshabilitó el ejército con esas ruedas, ¿verdad? Y vemos ahí cómo Dios obra. Y dice que no quedó ni uno. La liberación en el Mar Rojo se convirtió en un punto de partida en la historia de Israel. A partir de esta era de la historia de Israel, ellos tuvieron muchos problemas por delante. Todavía tenían problemas. Pero ¿saben qué? El faraón y los egipcios jamás les volvieron a provocar problemas. ¿Aprendieron? Aprendieron la lección, ¿eh? Y tristemente vemos cómo ellos llegaron hasta la destrucción. Y cuando pienso en esto, siempre veo y viene en mi mente la historia de José. Cómo su vida fue siempre bendecida a pesar de los problemas que habían en su vida. ¿Se acuerdan? Como él estuvo en la cárcel y fue vendido por sus hermanos. Pero ¿saben hasta dónde llegó? Y pudo salvar no solamente a su familia, pero también al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan de la hambruna que había? Y cómo el rey tenía buenos ojos ante José. Y José trajo a su familia y le dijo, sí, pues vete a Gosén. Ahí, tráete a tu familia, vénganse, ¿no? Y cómo ellos fueron bendecidos por eso. Y cuando este faraón entró al poder, todo cambió. ¿Se acuerdan? Que Israel fue una amenaza para ellos. Y comenzaron a ponerlos como esclavos. Y cuando veían que ellos crecían, dijo, no, tenemos que hacer algo aquí. Porque pueden ponerse en rebeldía con nosotros, intentando hacer algo contra el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no fuera destruido. ¿Y vieron cómo terminó el faraón? Destruido. No por Israel, pero por Dios, por su dureza de corazón. Y eso es lo que pasa aquí, hermanos.
Ahora, del versículo 29 al 31, por último, vamos a ver esa experiencia redentora para Israel. Y dice así el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Pónganse a pensar, todo el pueblo de Israel viendo hacia el agua y cuánta gente está ahí flotando muerta, ¿no? Versículo 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, ¿qué hizo? Temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Todo cambió en la vida de Israel. Si te das cuenta, cuando estaban antes de cruzar el Mar Rojo, ¿a quién temieron los israelitas? Al faraón. Ellos temían al faraón. Pero ahora cuando cruzaron, cambió su perspectiva. Diciendo, wow, aquí nosotros debemos de temer a quién, a Dios. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Creyeron a Jehová. Ellos creyeron. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Vieron a Moisés como una persona que fue enviada por Dios. Qué difícil también fue para Moisés, ¿no lo crees? Porque había gente que era sarcástica y ¿ya viste, Moisés? Esto está sucediendo por lo que está pasando, lo que has hecho, sacarnos de Egipto. Y aquí observamos un pueblo oprimido que es lento para creer, que son libres mientras sus tiranos aún viven. Pero aquí observamos que Dios quería que Israel supiera que sus opresores estaban muertos. Los soldados egipcios ahogados representan la vieja manera de vivir en esclavitud, la cual se había ido para siempre. De alguna manera, el ver a esos cuerpos muertos era la señal concreta de que la salvación y la vida nueva estaban ahora ¿qué? Seguras. Cuando nosotros vamos y nos bautizamos como ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo con ese acto de obediencia? Esto significa que algo que está pasando dentro de ti, tú quieres exponerlo exteriormente. Y cuando tú eres sumergido a esa agua, ¿qué estás diciendo? ¿Qué significa? Que tú estás dejando a ese hombre viejo atrás. Y cuando sales, eres que ahora una ¿qué? Nueva persona, una nueva vida. Pónganse a pensar en ese pueblo de la misma manera. El ver que ellos y ven esos soldados muertos ahí. De la misma manera, podemos observar que ahora son una persona diferente. Ellos ya temen a Jehová, ellos ya creen en Jehová. Y no solamente eso, pero también ven que la instrucción de Dios, ya que Moisés representa ¿qué? La ley. Este principio se aplica a las pruebas diarias de la vida. A pesar de que la presión de la prueba es casi insoportable, un día nosotros veremos a nuestros egipcios muertos. Y es importante que nosotros nos mantengamos en la instrucción.
Aquí en el versículo 31, cuando dice el pueblo temió a Jehová y creyeron. Este es el resultado que Dios estaba buscando. Tristemente para Israel, como observamos, ellos no se quedaron en ese lugar de respeto y de fe hacia Jehová. Más adelante vamos a ver lo que acontece. Pero podríamos decir que la liberación de la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Qué significaba? El paso o el salto de lo que era la palabra original. Y era en cuanto a lo que era la muerte del primogénito, ¿se acuerdan? Que tenían que poner sangre en el dintel de las puertas. ¿Para qué? Para que el primogénito no pudiera morir. Pero aquí observamos que de la misma manera la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. Si no fuera por la victoria ganada en el Mar Rojo, la redención de la Pascua no hubiera significado nada, hubiera sido en vano, ¿no lo crees? Pero ellos jamás hubieran llegado al Mar Rojo sin el milagro de la redención por parte de Dios en la Pascua. Y de la misma manera, si ellos no hubieran hecho o realizado esa instrucción que Dios les dio, ellos hubieran estado muertos y no hubieran estado ahí en ese acontecimiento del Mar Rojo. Del mismo modo, la redención que ofrece la cruz no significaría nada sin el milagro de la resurrección. Las dos obras de liberación deben de ir de la mano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, entonces estamos dejando ¿qué? El viejo hombre atrás, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aceptar a Cristo Jesús, pero no solamente eso, pero también es de despojarnos. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre? Y de ahora tener que vestirnos. Y más ahora en estos tiempos, tenemos que tener nuestros lomos ceñidos. ¿Se acuerdan que dice que debemos estar ceñidos nuestros lomos? ¿Se acuerdan que en el día de la Pascua tenían que comer con sus lomos ceñidos? Estar listos. ¿Por qué? Porque el Señor viene muy pronto. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Y creo que es importante de mantenernos de la misma manera. La Pascua y el milagro del Mar Rojo están siempre de la mano. Sí, tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, pero también tenemos que entender que nosotros debemos de desechar ya esas cosas del viejo hombre, dejar Egipto. No estar pensando, regresar a Egipto otra vez y envolvernos de las cosas del mundo. A veces pienso en el pueblo de Israel en esos tiempos y a los hijos. Quizás para un líder, un padre de familia, fue fácil dejar Egipto, pero para los hijos les fue difícil. ¿Por qué? Porque ellos estaban creciendo ahí. Y de la misma manera vemos en nuestros días. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y cuando el hijo crece y no está instruido en la palabra de Dios, ¿te das cuenta? El niño a veces cuando es chico te dice, vamos a la iglesia. Y nosotros como padres decimos, otro día, ¿verdad? Y más adelante, cuando el niño ya tiene más conciencia, ya está en un tiempo de adolescencia, y ya no te dice, vamos a la iglesia, ¿verdad?
Tú le dices, vamos a la iglesia. ¿Y qué te dice? Otro día. Las cosas cambian. Y ahora es difícil que ese hijo pueda entrar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya se han vuelto en las cosas del mundo. Y creo que es importante para nosotros, cuando nosotros dejamos a Egipto, así como vemos en este capítulo 14, de la misma manera, nosotros debemos de despojarnos de todas esas cosas. De entender que nosotros ya hemos cruzado el Mar Rojo. Póngase a pensar, si Israel, si parte del pueblo hubiera regresado a Egipto, ¿qué hubiera hecho el ejército egipcio? Los hubieran matado, ¿no? O los mataban, o les decían, pues, ¿sabes qué? Vamos a matar a los demás. Únete con nosotros, vamos a atacarlos a ellos. ¿Y saben qué hubiera pasado? Se hubieran muerto también. Se hubieran ahogado también. Porque ellos trataban de salvar sus vidas por ellos mismos. Pero si tú te das cuenta, hasta ahorita Dios está dando instrucción. Y solamente lo que están haciendo ellos están obedeciendo. Eso es todo. Eso es todo. Dios no te está diciendo, bueno, pues, ¿sabes qué? Llévatelos a la tierra prometida. Imagínate, si hubiera dicho nada más eso, pues ahí Moisés, pues tú sabes, tú tienes experiencia, ya estudiaste en Egipto, tienes los mejores estudios, ya estuviste 40 años en el desierto, pues ya estás equipado. Ahí date el modo. Hubiera sido difícil para Moisés, ¿no crees? Pero, sin embargo, cada movimiento que nosotros hacemos, debemos de tener nosotros el mejor sistema de navegación en nuestras vidas. Si tú no tienes un buen sistema de navegación, ¿qué va a pasar? Estás perdido. Y entre más te mueves, más te pierdes. Y creo que nosotros como cristianos debemos de mantener nuestro sistema de navegación bien conectados. Conectados, y nuestro sistema es estar conectados con Dios. Como líder, como cristiano, para no errar, es tener el mejor sistema de navegación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos visto, Señor, cómo es que ahora Israel ha cruzado el Mar Rojo. No fue fácil, Señor, porque desde el principio observamos que el pueblo tenía miedo. No solamente eso, quizás ellos podían ver sus manos vacías, su calzado, sin ningún vehículo, y puede ver el ejército detrás de ellos, observando que ellos estaban mejores, dotados de armamento, furiosos, dispuestos a destruir. Pero Padre, sabemos que Israel salió con mano poderosa. Y vemos también cómo tú peleaste por ellos. Ellos no hicieron nada. Solamente obedecieron, Padre. Padre, de la misma manera, Señor, queremos clamar a ti, Señor. Y no solamente eso, pero también quizás dentro de la exhortación a Moisés, de que Dios le dijo, ¿por qué clamas? Es hora de actuar. Está firme, pero tenemos que también movernos en una actividad santa, Padre.
Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos estar bien delante de ti, Señor. A ser obedientes a tu instrucción, Padre, y mantenernos firmes y tranquilos, Padre, sabiendo que en medio de nuestras situaciones, problemas, tú estás con nosotros. Tú nunca nos dejas, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Lamentablemente nosotros, de la misma manera como Israel, tememos, creemos, después de lo que tú haces en nuestras vidas. Pero Padre, ayúdanos a incrementar más en confiar en ti, Señor. Y eso sucede a través de tu palabra, Señor, a través de estar atentos al Espíritu Santo, de saber qué vamos a hacer, qué es lo que sigue, Padre, en nosotros. De que nosotros podamos desechar las cosas que impiden nuestra vida, Señor. Que no podemos avanzar, Padre, que nos estamos estancados, no porque tú no nos escuchas, pero porque nosotros mismos tenemos cargas que no nos dejan mover. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón y de poder decirte, Señor, ¿qué es lo que me impide seguir más? ¿Qué es lo que me está haciendo lento de las cosas tuyas? ¿Y por qué no se están realizando las cosas, los planes que tú tienes para nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre. Queremos envejecer, Padre, llenos de vida, de gozo, Padre. No queremos ser personas que estemos simplemente argumentando, quejándonos, Señor, de lo que pude hacer antes, sino, Padre, de que nosotros podamos movernos a tu dirección, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas con nosotros y tú peleas por nosotros, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.